yo oro este día para que caiga de nosotros toda palabra, toda expectativa que ha nacido del corazón del hombre y que se ha transformado en adivinación. Y que podamos ver la realidad del Espíritu. Que salgan todos esos mantos, vendas, cintas que nos tienen atontados. Y que no solo tienen que ver con la iglesia, sino que tienen que ver con un estado de la cuestión, un estado de cómo Chile hoy día está viviendo. Entonces yo veo una palabra acá muy fuerte, muy profunda. Y si usted, insisto, si usted está acá esta mañana, no es al azar. El Señor ha puesto en cada uno de los que está acá una porción de su voz profética. ¿Para qué? Para que sacudamos esos lugares de nuestra alma que están adormecidos. ¿Sí? Están adormecidos, que están atontados. Entonces, acá hay una realidad. El Señor desata una voz y le dice, hey, lo que está sonando, lo que está de alguna manera llenando los aires de esta tierra, no tiene que ver con mi voluntad. No es mi voz la que se está oyendo. Es la voz que sale del propio corazón de gente que teniendo autoridad, de gente que teniendo ojos para ver, que teniendo oídos para oír la voz de Dios, ha cerrado su corazón para tomar, ¿qué cosa? Una instrucción que a veces nos va a transformar y nos va a matar enteros. Porque cada vez que nosotros vamos a la cruz, cada vez que nosotros nos acercamos a Cristo, hay áreas de nuestra alma que deben morir, para que Él sea resucitado en nosotros. La palabra profética lo que hace es llevarnos permanentemente a un encuentro de muerte y vida, de muerte y resurrección, de despojarnos y asirnos de Él, afianzarnos de Él. Entonces, Ezequiel es muy directo. Él dice, hay gente que está profetizando de su propio corazón. Hay muchos que soltamos palabras de nuestro propio corazón, de nuestros deseos, de nuestra propia inspiración, de lo que nosotros queremos. Y a veces eso lo hacemos sonar tan profundamente que lo ponemos como una medida aún para nuestras propias vidas, pero también para otros. Y necesitamos hoy arrepentirnos delante del Señor de muchas cosas que a veces decimos, que declaramos, pero que el cielo nunca habló. Entonces, ¿qué palabras hoy día tienen puesta fe? ¿En qué palabra se ha conectado tu fe a una palabra que salió del propio corazón? La Biblia dice, en el libro de Jeremías, que el corazón es engañoso y perverso. No podemos fiarnos de nuestro propio corazón. No podemos fiarnos de lo que yo siento. Porque ahí es cuando erramos. Ahí es cuando nos equivocamos. Entonces muchas veces en nuestro corazón decimos, esta es una buena decisión. Y en ese minuto es cuando el GPS del cielo en ti tiene que estar despierto para que no sea tu corazón el que te conduzca. Porque eso termina convirtiéndose en ¿qué? Hasta en adivinación. Saquen de su mente la bruja con la olla así. Halloween. Juzgamos Halloween, vamos a adorar el 31 de octubre. Eso va a ser un gozo lo que se va a producir. Pero saquen eso de su corazón. Pero miren lo que significa la adivinación. La adivinación es tratar de adivinar, ¿cierto? Tratar de traer una perspectiva hacia el futuro. Entonces, una palabra muchas veces que sale del propio corazón se transforma en adivinación en el momento en que yo quiero forzar, quiero manipular, quiero tratar de llevar las cosas a mi deseo, tratando de trazar una línea hacia un tiempo próximo. Eso es adivinación. Y aquí estamos viendo gente que tiene
que tiene un ministerio, o sea, son profetas. ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado de forzar, manipular o llevar adelante algo que sale de nuestro propio corazón? Y necesitamos eso, corregirlo. Para que sea su voz en nuestro espíritu, la que se amplifique y crezca. Saludo a los que están ahí conectados, no se desconecten, por favor. Aquí hay algunos que están medio con caras, pero los bendigo en el nombre de Jesús. Dice la palabra en el verso 19, me habéis profanado ante mi pueblo por puñados de cebada, por pedazos de pan. ¿Sí? Eso es lo que pasaba con ellos, con estos falsos profetas que entregaban una palabra errada al pueblo, lo hacían por pedazos de pan, por puñados de cebada, es decir, vendían la palabra para decirle a alguien algo que fuese endulzar el corazón. Entonces, ay, pastor, bendígame. Sí, yo lo bendigo, hermanito, usted está tan bien. No importa que sea un adúltero, no importa que viva su vida como quiera. Eso es vender el don por un pedazo de pan o un puñado de cebada. Sacamos la espada afilada hoy día. Porque, ¿sabes lo que pasa? Nosotros tenemos que movernos en misericordia, sí, siempre. Pero eso no significa que tenemos que transar la luz. Eso no significa que tú tienes que transar la verdad. Tenemos que ser como Cristo. ¿Cómo era el Señor? Él se sentaba con gente reprobada. Se sentaba con publicanos, gente corrupta. Se sentaba incluso con prostitutas que estaban ahí. Pero eso no significaba que la luz iba a menguar en su vida. ¿Te das cuenta, no? No estoy diciendo, oh, santurrones, no, oh, aleluya, no converse con esta persona, tú sabes que está en una condición difícil, tú sabes que, por ejemplo, es un estafador, que es un mentiroso, que es un idólatra, que tiene problemas de inmoralidad. Pero yo tengo que, como Cristo, dar la posibilidad de que la puerta de la salvación, de la fe y de la justicia lo alcance. ¿Sí? Pero eso no significa que yo voy a tolerar su tiniebla. ¿Me siguen, no? Porque allí es donde se provoca ¿qué cosa? Se provoca una negociación, una contratación en la voz profética. Nuestras voces tienen autoridad. ¿Por qué? Porque vienen delegadas del cielo. O sea, el día que tú dijiste, Señor, ya no soy mío, soy tuyo, yo te pertenezco a ti, yo ya no me debo a mí mismo. Ese día tú entraste en un pacto con el Señor, donde su autoridad opera a través de tu vida. Entonces tus palabras tienen un peso, tus palabras tienen una firma, que tiene un sello, ¿cuál? El del Espíritu Santo. Es decir, cuando tú dices algo, por eso la palabra dice que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. ¿Por qué? Porque no solamente estamos yendo en nuestro propio nombre, vamos en el nombre de Jesús. Vamos en el nombre del Señor. Y eso trae repercusiones. Y eso genera olas alrededor de cada uno de los que estamos. Entonces, tenemos que ser como el Señor, misericordioso. Tenemos que tener esas acciones de fe, de ir, de rescatar, de tomar al que está débil. Pero ahí es muy importante, es muy clave que nosotros no vendamos la luz por un puñado de cebada, por un pedazo de pan. Si tienes que decirle algo a alguien que le incomode, dilo en amor, pero dilo. Ojo, subrayo, dilo en amor, pero dilo. No trances la verdad. No trances la palabra que el Señor te pide, te pone en ti. Porque si no, ¿para qué oramos y decimos, Señor, dame una palabra? Señor, muéstrame cómo hacerlo. Y cuando el Señor te dice y te habla, muchas veces nos acobardamos.
nos atemorizamos en el momento de compartir lo que Él nos está diciendo. Mira lo que provoca esto. Dice que estas que hablaban de su propio corazón, de su propia visión, de sus propias acciones, daban muerte a algunos que no debían morir. Mira lo errático que puede ser una palabra. Puede traer muerte. Y dice, trae mentira y hace que el pueblo escuche la mentira. ¿Sí? El fruto de la adivinación siempre va a terminar en muerte y en mentira, en engaño. Necesitamos ser precisos en este tiempo. Tú necesitas ser preciso. Y el Señor es exacto. Muchas veces, como dice un amigo ahí, la repelé, lo hice mal, me equivoqué. Pero el arrepentimiento nos vuelve a sincronizar al tiempo del cielo. Entonces, el Señor es tan misericordioso que aun cuando, escucha esto, cuando nos equivocamos, pero tú tienes un corazón enseñable y que camina en arrepentimiento, Él te va encauzando, Él te va guiando. ¿Sí? O sea, no es que como uno va manejando en esas carreteras Estados Unidos, no, te pasa que vas a ir, si no sabes bien la salida, Dios santo, media hora, 40 minutos más se te añaden de camino porque justo no saliste cuando tenías que salir. Y tiene que darse una vuelta y 40 años más, ¿no? Como Moisés. Y hasta que salió. Nuestras equivocaciones a veces provocan retraso y desgaste que debiésemos haber evitado. Dije que venían con la espada afilada. Las equivocaciones no es lo mismo que el pecado. A veces pecamos y erramos, sí. Pero a veces nos equivocamos en nuestras vidas por falta de precisión ¿con qué? Con la sintonía del Espíritu. Y Él está buscando afinar nuestro espíritu para ser precisos con su dirección. Entonces, cuando, por ejemplo, tú ves el pueblo de Israel, ¿no? Que endurece su corazón. O sea, nuestra capacidad para oír al cielo es, por así decirlo, nuestro radar de poder estar siendo uno con el Espíritu del Señor. ¿Sí? No se desconcentren, estamos acá. Nuestro radar es nuestro espíritu, que va caminando siendo uno con la voz del Señor. Y Él busca que nosotros podamos avanzar en el propósito y en el llamado al cual Él nos ha establecido. Entonces, la fe y la obediencia son esos pedales que nos movilizan en los tiempos de Dios. La fe y la obediencia traen un balance que nos mantiene humildes, que nos mantiene flexible para si el Espíritu te dice, no, da un giro por allá rápido, muévete. Sí, Señor, yo te creo y obedezco. Y eso te da una agilidad en el Espíritu para poder moverte con precisión en los tiempos del Señor. Entonces, a veces cuando hemos errado, cuando nos hemos equivocado, no significa que Dios te va a cerrar la puerta, no significa que un látigo te van a condenar. No, el Señor es Padre, ante todo Él es Padre. Pero nos va a costar quizás 30 minutos más, 40 minutos más, a veces años, poder salir de un vector que de alguna manera te desgastó. Ahora, ¿qué es lo complejo de eso? Que muchas veces el enemigo toma ventaja. ¿Para qué? Para ponerte una venda en los ojos. O para ponerte lo que está hablando Ezequiel, ¿qué? Cintas mágicas. Vendas. Imagínate que además de saber de que iba a una dirección y te extraviaste por cualquier razón, pucha, la embarré, no fui preciso, no le creía al Señor en ese minuto, quizás no fui obediente, ya, la embarré, pero ya, tengo que retomar. Y me meto con el Señor y empiezo a hacer una búsqueda activa y profunda.
Pero ¿qué pasa cuando hay un corazón que se endurece? ¿Qué sucede cuando hay un corazón que se endurece? El enemigo toma ventaja para poner vendas, para poner velos. Entonces no ves para dónde tenías que ir. Y encuentras que es normal lo que está pasando. Es normal el cómo hoy día vivo. Es normal el asumir las cosas como son nomás. Cuando en lo profundo de mi espíritu yo sé que había otra dirección. Cuando llegas a esa condición es porque hay una venda o hay una cinta que no te deja ver, que te quita la visión. Entonces necesitamos hoy día recuperar, ¿qué cosa? Esa precisión que sale del Espíritu para poder moverse en tiempo y en propósito, para poder oír con claridad y para poder tener, ¿qué cosa? Esa secuencia de lo que Dios quiere y está haciendo con nosotros. Imagínense que está acá hablando a gente que tiene un entendimiento o que sabe lo que es profetizar. Dice la palabra, dice, por tanto así dice el Señor, el verso 20, por tanto así dice el Señor Dios, he aquí yo estoy contra vuestras cintas mágicas, con las que allí cazáis vida como aves, las arrancaré de vuestros brazos y dejaré ir las vidas que cazáis como aves. También rasgaré vuestros velos y libraré a mi pueblo de vuestras manos y no serán más presa en vuestras manos y sabréis que yo soy el Señor. El Señor nos ha llamado a libertad. Dios tiene un propósito, que nosotros caminemos siendo libres. Y los que son del Espíritu no se aferran a este mundo, no se aferran a lo terrenal, no se aferran a esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quería. No, los que son del Espíritu sueltan y dicen, Señor, yo sé que esta situación difícil que he enfrentado me retrasó, no vino de ti, pero yo suelto ahora y corro y me meto en esa frecuencia del Espíritu para que tú soples una vez más. Hemos sido llamados a vivir en libertad. ¿Qué cosas hoy día te oprimen? ¿Dónde estás sintiendo que hay un velo que no te deja ver? ¿Qué cintas están ahí? Es interesante porque miren, las cintas y las vendas son cosas distintas, ¿sí? En la antigüedad, cuando un falso profeta o la falsa profetisa, como la que se declara acá, daba una palabra profética, donde había mentira, donde había manipulación, ¿saben lo que hacían? Entre comillas, como ponerte un ticket de que esta persona había consultado a esta falsa profeta. Le ponía una cinta en la mano. Por eso es que es tan clara la palabra, ¿no? Esto no es solo una visión que está viendo Ezequiel, era algo que practicaban, que se hacían. Las personas necesitaban tener, por así decirlo, una consulta para tomar decisiones. Los políticos, la familia, iban a tratar de tener una orientación, ¿ya? Y cuando se daba esto, le ponían una cinta. Y eso hasta el día de hoy se hace, ¿no? Le ponen la cintita roja al niño. ¿Se han dado cuenta, no? Le ponen la cintita roja para que no venga el mal de ojo. El augurio que se daba ahí por el mal de ojo. Eso no es algo que quedó allá, ¿no? O sea, hasta el día de hoy la gente va y se pone un amuleto, una cintita, ¿no? Que marcaba a la persona, la consagraba, la hacía entrar en un espacio. Y la palabra dice que cazaba el alma. Que cuando ocurría esto, cuando alguien, por así decirlo, recibía una cintita,
lo que sucedía era que su alma estaba presa como un pájaro era apresado en una jaula. ¿Sí? ¿Qué es lo que la palabra también nos muestra? Que esta palabra que se convertía en adivinación, que se convertía en hechicería, está absolutamente vinculada a lo que hoy día nosotros identificamos como manipulación. Es decir, no solamente tiene que ver con hablar algo que sale del corazón, sino que la cintita roja, que esa cinta que amarra y casa el alma, tiene que ver con cualquier palabra que busca controlar la voluntad de otra persona. Eso es manipular. ¿Se han dado cuenta los niños chiquititos? Los míos con agua fría. Ah, no. Con vara aprendieron. No. O sea, a veces, pero... pero los niños de chicos se han dado cuenta, ¿no? A las pataletas que a veces hacen y saben lo que están haciendo. O sea, no es sencillamente algo que, como les decía, lo haga una bruja, algo así, sino que en el ser humano está la tendencia a manipular. Está la tendencia a tratar de controlar las situaciones. Ahora, cuando hay un control sobre la voluntad de otra persona por mentira, temor o hasta seducción, ahí estamos entrando en otro terreno. Ahí estamos entrando a un terreno de hechicería. Porque ahí se meten espíritus de error, que lo que hacen es buscar controlar, insisto, la voluntad de otra persona. Entonces hay distintas maneras en cómo nosotros podemos detectar la manipulación. ¿Están acá o no? Distintas formas. Se pueden distinguir diferentes tipos de manipuladores. Aquellos que utilizan a otros sin remordimientos, por ejemplo. Eso se ven diferentes en la empresa, en la política, en distintos lugares. Uno ve gente que no tiene remordimientos para instrumentalizar, para usar la vida de otra persona. Manipuladores sin remordimiento, que muchos de ellos lo hacen con un objetivo narcisista de poder, de estafa o definitivamente de mala intención. Pueden apoyarse en la mentira, pueden apoyarse en la seducción, y de ahí empiezan otras fases. Gente que coacciona a través de la amenaza. El manipulador o el espíritu de manipulación permanentemente busca amenazar. Yo me acuerdo alguna vez tuve que ministrar a alguien que estaba en una relación tóxica, ¿no? Y que le decían a cada rato, no, si tú me dejas, yo me mato. Si tú me dejas, hago tal cosa. Y había un nivel de amenaza a ese grado. Algunos no van a llegar quizá a ese punto, pero sí van a tratar de controlar a través de el temor, la seducción, la coacción para desestabilizar el entendimiento, la voluntad de esa persona. Esto puede llegar, la manipulación puede llegar a un grado tal que muchas veces la manipulación psíquica puede provocar aún hasta forma de tortura. De torturar el alma, de torturar a la persona que aún se le puede decir amar, pero se termina llevando a un punto de obsesivamente controlar sus decisiones, controlar su relación con Dios, controlar qué hace o qué no hace. Entonces, eso en la palabra termina siendo una cinta, una venda, que lo que hace es ponerle como un caballito que le tira, ¿no? Para poder conducirlo. Así funciona la manipulación. Le va marcando los ritmos, le va diciendo hacia dónde va, lo va controlando. ¿En qué áreas de nuestras vidas ha habido algún tipo de control hacia nuestra voluntad?
o por otras personas, o por mentiras, por rendir tu voluntad o áreas de tu corazón que no son realmente o no se mueven realmente en un plano de comunión, de amor sincero, sino que surgen de la coacción o de la amenaza. La palabra dice en 2 de Corintios 11:3, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Es decir, esa astucia, ¿no? Esa forma en cómo la serpiente manipuló a Eva, la hizo extraviar, ¿qué cosa? Los sentidos de su corazón, los sentidos de su mente, los sentidos de su espíritu. O sea, hay gente que por estar manipulada llega a hacer cosas irracionales. O llega al otro a exigirle cosas irracionales. Era más fácil hablar de la hechicera con la olla, ¿no? Que hablar de áreas de manipulación que operan en nuestras conductas. O que operan en cómo el espíritu de error busca muchas veces generar esas grietas en nosotros. El que ha sido manipulado está permanentemente en una sensación de alerta en su alma. La paz se le ha quitado. Se le ha robado la paz. Vive en esa condición, como incluso te decía, de sentir su alma fragmentada. Cuando alguien manipula a otro, lo hace dependiente. O sea, eso buscaban estos falsos profetas con la cintita roja. Que dependiera siempre de la cintita. Oh, si me saco la cintita, ¿qué va a pasar? Y hay gente que le habla a otras así. O sea, este trabajo te lo di yo. O sea, esta pega en la que hoy día está ahí, yo cualquier minuto te puedo echar. ¿Han escuchado jefes que hablan así o no? Otro que le habla a otra persona y le dice, ¿no? Lo amenaza. Pobre de ti. Que digas esto, que hables esto. Genera dependencia. Y lo hace casi un amuleto, se hace dependiente de esa persona y no del Espíritu Santo. No se pueden mover sin esa cintita roja, no se pueden mover sin la palabra de esa persona. Eso ¿saben qué? Eso es muy, muy dañino. O sea, ustedes no dependen de lo que yo pueda decir, de lo que Jordan o otro más de los que ministran. No, dependemos de lo que el Señor nos va guiando día a día. Somos de Él, le pertenecemos a Él. Sí tenemos que movernos en respeto, en amor a la autoridad, reconociendo quiénes son cada uno en el Señor, porque hay un orden. Y eso está claro. Pero distinto es que alguien te manipule. Distinto es que alguien controle con terror, con temor, con amenaza. Ah, hermana, si usted se va de aquí, de esta congregación, le va a ir muy mal en todo. Eso se llama manipulación. Ay, ay, ay. Aleluya, digo mejor. Aleluya. Mira, la palabra es muy fuerte en Ezequiel. Ezequiel es muy directo también. En el capítulo que leímos, en el capítulo 13, los versos anteriores, cuando habla de los profetas, les dice, el verso 3 les dice, así dice el Señor Dios, ay de los profetas necios, que siguen su propio corazón y no han visto nada. Ojo con eso. A veces es mejor quedarte callado que hablar algo que sale de tu propio corazón y esperar a que el Señor hable.
Y tú sabes cuando Dios te habla. Ay del Señor, dice, ay de los profetas, perdón, así dice el Señor, ay de los profetas necios que siguen su propio corazón y no han visto nada. Verso 4. Como zorras entre ruinas han sido tus profetas, oh Israel. Verso 5. No habéis subido a las brechas, ni habéis levantado un muro alrededor de la casa de Israel para que pueda resistir en la batalla en el día del Señor. ¿Para qué Dios pone voz profética en ti? ¿Para qué el Señor nos da voz? ¿Para manipular? No. Nos da voz para que nosotros podamos reparar brechas, para que nosotros podamos levantar muros de fortaleza. Entonces, ¿qué hace el enemigo cuando caminamos en una visión de nuestro propio corazón? ¿Qué hace la tiniebla cuando dejamos de alguna manera que estas cintas vengan a nosotros? Se provocan brechas. Se abren áreas débiles en nuestras vidas. Y la palabra dice que el Señor busca entre ellos alguno que levante un muro, también en Ezequiel, capítulo 22. Busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra. La brecha es una rotura en un muro. Cuando algo se está resquebrajando, una abertura irregular, eso es una brecha, es una pared, es una muralla. Entonces el Señor te dice, no, yo levanto tu voz para que tú pares esa filtración, para que tú gobiernes sobre la brecha. Busqué alguno que se pusiera en la brecha, pero no lo encontré. ¿Por qué? Porque estaba en otra. Estaba con cintas mágicas, estaba con vendas, estaba en cualquier otro lado. Entonces no había alguien que se parara en la brecha. Para eso Dios te da autoridad, para que te pares sobre las brechas en tu casa, para que veas esas filtraciones que hay en medio de tus hijos, para que trabajes en el corazón de tu esposa y tú te pongas allí y dices, Señor, yo vengo en el nombre de Jesús con la autoridad que me das para que mi palabra sea tu palabra y restaure, se conecte mi voz a tu voz. Que no sea de mi propio corazón, sean tus palabras en mí, Señor. Entonces, las vendas mágicas te inhabilitan. Y se provoca que una abertura de brechas. No son malos los muros. Los muros son fronteras, límites de fortaleza. Tienes que levantar muros. Tienes que levantar muros en tu casa, en tu vida. Poner límite a la tiniebla. No aceptar que la manipulación venga a controlar tu voluntad. De nadie. De nadie, porque hemos sido llamados a libertad. El manipulador es como, ¿vieron la película de esta del Gru, no? Gru, ¿cómo se llama la película? Mi villano favorito. Ay, qué herejía, pastor, está citando las películas. Mi villano favorito es una película que muestra un tipo malo. Pero a la larga, si ustedes ven su historia, estaba repleto de rechazo, estaba en una condición donde él nunca fue amado, aceptado. El manipulador siempre es alguien que no ha resuelto problemas de identidad y rechazo. Y busca vestirse de la autoridad de otros. Busca usar la gracia, el talento, los recursos, la unción que otro tiene. Levanta muros este día, levanta muros contra la manipulación. No se me distraigan, ¿ya? Entonces, dice que por un lado son las cintas, pero por otro dice que son velos. ¿Qué es el velo? ¿Cómo se usaba en ese tiempo el velo?
Cuando alguien iba y, entre comillas, te daba una falsa profecía de las que estamos hablando en este contexto en Jeremías 13, ¿no? En el Antiguo Testamento, lo que hacían era que ponían un velo transparente que llegaba hasta el piso, de la cabeza hasta el piso. Y habían velo entonces para todas las edades. Entonces les ponían ese velo, daban entre comillas una palabra profética y luego sacaban el velo, pero el alma de la persona quedaba atrapada. ¿Sí? La Escritura dice que el velo fue rasgado. ¿Sí? El velo fue rasgado. El velo lo que hace es sujetarte a una influencia. Un velo lo que hace es tratar de robarte, ¿qué cosa? El entendimiento del manto. El enemigo busca ponerte velos, pero el Señor quiere entregarte mantos de autoridad. Entonces se pone un velo como una forma de cobertura. Se pone un velo como una forma de cobertura y tú comienzas a depender del que te manipula o de esa influencia de manipulación. El Señor rasga el velo. Y lo rasga, dice en la hora sexta, Lucas 23, 44, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, al eclipsarse el sol, el velo del templo se rajó en dos. ¿Qué velos hay? ¿Qué autoridad reconoces sobre ti? Una cosa son los mantos que Dios pone sobre personas, que de alguna manera lo que hacen es impartir autoridad. Pero otra cosa es un velo que te limita en tu crecimiento en el Señor. La Escritura al menos reconoce dos tipos de velos. Este primero, el velo de la hechicería, pero también habla del velo de la religión. Segunda de Corintios 3:14. Dice, pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse. Pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Cuando no hay velos, tú comienzas a crecer ¿en qué? En la imagen de Cristo. En la imagen de Cristo. Entonces viene la libertad del Señor y Él comienza a provocar a través de su gloria una transformación en nuestras vidas. El velo te hace dependiente de la religión. El velo te hace dependiente de un sistema. Entonces el Señor confronta también ese tipo de velo, el velo de la religión infructuosa, pero también el velo de la hechicería. ¿Qué velos nos quitan la libertad? ¿Qué velos aparecen así? Y hay muchos velos, ¿sabes qué? En estos falsos profetas. Los falsos profetas generan esa cuestión. Yo el otro día escuchaba a alguien que me decía algo que me llamó la atención. Decía, oye, ¿has escuchado a los reggaetoneros? Porque eso también hoy día son falsos profetas. Que te cantan aberraciones, perversiones de inmoralidad en las canciones. Y terminan entrevistándolo para la gloria de mi Señor Jesucristo. Yo le doy la gracia a mi Señor Jesucristo que me haya dado la inspiración para cantar. Y lo que cantan, o sea, a ver, ese es un problema de velo. El punto es, yo estoy dando un ejemplo extremo, ¿no? Pero ¿en dónde hay de esos velos nosotros? O que nos hacen ser religiosos, o que nos hacen estar presos de la hechicería, del control, de la manipulación, y no
nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos tremendo velo encima nuestro. Entonces, ahí yo digo, cuando se provocan incoherencias así, que alguien que dice, no, Señor, yo soy tuyo y tú eres santo, y tú ves su vida, y la verdad es que sus decisiones te muestran otra realidad, en esa incoherencia yo veo un velo, un velo. Vamos a ir cerrando. Voy a leer una última palabra. Quiero dar gracias a mis amigos que me ayudan ahí con la escritura, la búsqueda. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Vamos a concluir para este tiempo de enseñanza, pero para ministrar, ¿no? El verso 13 dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento. Ojo, no solo está hablando de nuestro espíritu, está hablando de nuestro entendimiento. O sea, el velo opera también en una zona que se llama entendimiento. Porque hay gente que le cuesta ver las cosas, porque ese velo se ha puesto en su entendimiento. Si tú quieres orar por alguien, para arrancar un velo, ora para que salga el velo del entendimiento, que se ha puesto sobre su entendimiento, ¿ya? Dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Y eso es lo lindo de nuestra fe. Nuestra fe no es solo pensar en algo, es una acción. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Segundo, dice, sed sobrios en espíritu. Miren, esta palabra, por eso yo amo la Escritura, porque la palabra nos da estas perlas, estas joyas. Aquí el Señor, a través de Pedro, nos está dando una recomendación para mantener una victoria contra el espíritu de manipulación. Dice, ceñid vuestro entendimiento. ¿Saben lo que es ceñir? Ponerse el cinturón bien. Póngase el cinturón. Póngate el cinturón bien. ¿Trae qué? Justicia. Endereza tu forma de pensar para la acción. Pero después dice, sed sobrios en espíritu. O sea, todo lo que está embotando tu espíritu, toda toxina que lo que hace es quitarte la capacidad de oír con claridad. Dice la palabra que no nos emborrachemos con vino, sino que en el cual hay disolución, sino que seamos llenos del Espíritu de Dios. ¿Sí? Ojo, que no es una palabra contra el vino, pero bueno, está hablando de emborracharse. Entonces, pero está hablando de la sobriedad en el Espíritu. ¿Qué es la sobriedad en el Espíritu? La sobriedad en el Espíritu es que mis sentidos del Espíritu estén activos. Que mis sentidos del Espíritu no estén diluidos. Sed sobrios en espíritu. Después dice, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá, en la revelación de Jesucristo. Es decir, mi esperanza está en la revelación del Hijo. Y la esperanza no es solo futura, la esperanza es ver cómo la fe en el Hijo me va transformando hoy. Me va transformando hoy. ¿Sí? Entonces la revelación de Jesucristo en mí provoca que se ciña mi entendimiento para la acción, que yo pueda caminar con sobriedad mi espíritu. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. ¿De dónde sale la adivinación? Del propio corazón, de los propios deseos. Pero mira lo que dice la palabra, como hijos obedientes. No, escucha, no significa esto que cuando yo vengo al Señor, mi corazón no deja de pelear con esos deseos. Entonces la obediencia lo que hace es que yo no me conforme a los deseos que antes tenía. En la ignorancia dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en alguna forma de vivir. Dice, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esta palabra
tiene mucha riqueza porque te dice que la santidad se aplica a toda nuestra manera de vivir, todo lo que hacemos. Pero ese flujo de santidad viene de que mi entendimiento esté ceñido, de que mi espíritu esté sobrio y que permanentemente mi esperanza esté en que Cristo se va revelando en mí. En la obediencia avanzo ¿en qué? En no conformarme a los deseos que antes tenía. Y esto entonces va a ayudarme en caminar en la naturaleza de esa santidad que el Señor tiene para nosotros. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos hoy día una apertura, como les dije al inicio, y que el Señor nos libere de la manipulación, nos libere de cualquier forma de control y que podamos ver una vez más cómo Él arranca vendas, cintas, que lo único que buscan es que tú no tomes tu posición ni en las brechas, que no levantes fortaleza y que buscan llevarte, como dice la palabra, a entristecer el corazón del justo con falsedad. Eso le habla Ezequiel al final del juicio. Ahora sí, última escritura, para que lo tengamos ahí. Miren, verso 22 de Ezequiel capítulo 13. Verso 22 de Ezequiel capítulo 13. Dice, porque habéis entristecido el corazón del justo con falsedad, cuando yo no lo he entristecido. Y habéis fortalecido las manos del impío para que no se aparte de su mal camino a fin de preservar su vida. Verso 23. Por tanto, no veréis más visiones falsas, ni practicaréis más la adivinación, y libraré a mi pueblo de vuestra mano. Y sabréis que yo soy el Señor. Las vendas mágicas y las cintas mágicas lo que buscan es entristecer el corazón del justo con falsedad. Entonces hay áreas de tristeza dentro de ti, donde la manipulación ha querido oprimir el gozo, ha querido oprimir la libertad. Eso trae que el corazón del justo se entristece cuando el Señor nunca ha querido que tú estés así triste. Nunca ha querido entristecerte, sino que ha sido también esa influencia que ha querido operar en contra del propósito de Dios en tu vida. Póngase de pie, vamos a orar. Yo quiero pedirte que tú comiences a identificar, que el Señor traiga sobre ti las cosas que están conectadas en algún ámbito de la palabra que se ha impartido, y comiences a orar ahí. Deja que el Espíritu te ministre. Si tú has manipulado, tienes que pedir perdón al Señor. Si has caminado en una forma en la cual la manipulación ha sido parte de tu estilo de vida, y quizás lo aprendiste de niño o de niña, hoy día necesitas ponerte a cuenta con el Señor. Porque no nos llamó el Señor a controlar la vida de nadie, ni siquiera de tus familiares, de gente que tú amas. El Señor nos llama a libertad. Si hay distintos tipos de cintas mágicas, de velos que el enemigo ha querido soltar en contra tuya, producto de ese tipo de manipulación, muy importante también que hoy lo expongamos delante de Él. Amén. Padre, te honramos este día. Te exaltamos, Señor. Y declaramos que cada una de las palabras que hoy tú has puesto en nuestros corazones, Señor, se manifiestan en vida, en verdad y en luz. Y hablamos sobre esta casa, sobre tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, Yeshua el Señor,
en la autoridad que hemos recibido de tu trono. Señor, yo vengo contra todo espíritu de adivinación y de hechicería que ha querido venir a levantarse en contra de tu pueblo, poniendo cintas mágicas, poniendo velos en el entendimiento, en el corazón, en áreas del alma y aún queriendo apagar la vida del espíritu. Señor, venimos a denunciar cada una de sus obras, de sus acciones, que a través de la manipulación ha querido controlar, ha querido amenazar, intimidar, atemorizar, seducir a tus hijos. Padre, tú conoces a cada uno de los que estamos aquí delante de ti. Y en este día, Señor, yo te pido que tú examines nuestros corazones en tu gracia. Padre, venimos a declarar tu victoria. A declarar, Señor, el poder de libertad que hay en ti. Y declaramos, Señor, que es cortada la cabeza de esa serpiente. Shama y Esaya Kaya Tarabaya. Por la gracia, por el poder, por la sangre del Cordero vencedor. En el nombre de Jesucristo el Señor. Señor, se establece tu verdad y tu victoria y sale a la luz toda acción hechicera, toda acción de adivinación, toda acción de manipulación y toda acción en la que la tiniebla ha querido tomar ventaja. Señor, se expone a la luz de tu verdad. Cada uno de la forma en cómo el enemigo ha querido levantarse en contra de tu pueblo hoy día, Señor, se exponen a la luz de tu verdad. Y no aceptamos, no toleramos ninguna, Señor, ninguna de sus obras. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Yo quiero invitarte a que tengas un tiempo ahí con el Señor. Comienza, como te decía, si tienes que arrepentirte. O exponle al Señor. Señor, en esta área yo he estado oprimido. Ha habido manipulación que ha querido tomar el control en mi voluntad, Señor. Vamos, abre tu corazón a Él. No dejes que nada se adormezca en ti. Y hay ángeles que vienen a quitar ahora esas cintas. Se cortan, se rompen. Y con ello se rompe toda dependencia al hombre, toda palabra de temor, toda palabra que te limitaba. Y todos los rasgos que quedaron a veces tatuados en tu alma, incrustados en tu corazón por episodios de manipulación, aunque viviste tiempo atrás. Señor, en el nombre de Jesús son arrancadas cada una, Señor, de esos ámbitos en los que se incrustó en el alma y se deformó área del alma por causa de la manipulación. Y que te cuesta hoy día confiar, te cuesta creer, te cuesta entregar, te cuesta dar por causa de la manipulación. Dile al Señor, Señor, sáname esa área de mi corazón, de mi alma, porque fui expuesto, Señor, fui expuesto a esa influencia y te pido que hoy me libere una vez más, Señor, esas áreas que aún yo no conozco. Y en el nombre del Señor son quitados ahora todos los velos de la hechicería, todos esos velos de gente que usurpó la autoridad de Dios y vino a ponerse sobre ti, aún familiares, aún gente cercana, donde tú le entregaste áreas de tu fe y vinieron a tomar autoridad sobre tus pensamientos. Y estuvo fuera de propósito, estuvo fuera de diseño. El Señor rasga esos velos. Se rasgan en el nombre del Señor Jesús. Se rompe ahora, se rompe.
Se rasgan los velos. Venimos a declarar la palabra, Señor, que el velo fue rasgado. El velo fue rasgado. El velo fue rasgado. Podemos ir confiadamente al trono de la gracia porque fue rasgado el velo. En el nombre de Jesús, Señor, yo vengo a quitar toda toxina del infierno. Vengo a arrancar, Señor, aún físicamente, los lugares en el hipotálamo, en el sistema nervioso, en los huesos, en todo el sistema neurológico, Señor. Declaramos que se descomprime, que se absorbe, Señor, todo veneno del infierno que aún quiso tocar el cuerpo, trayendo opresión, trayendo sensaciones de depresión, trayendo sensaciones de ansiedad, de afán, de terror nocturno. En el nombre de Jesús, Señor, vengo a reprender cada una, Señor, de esos velos que se pusieron en el entendimiento. En el entendimiento. Se rompen, se rompen, se rompen. Son rasgados ahora, son rasgados. Son rasgados ahora. En el nombre de Jesús, Señor. Y se abre, Señor, se abre un camino de vida. Se abren caminos de luz y de justicia. Venimos a quitar, Señor, todo velo de la religión que embota el conocimiento del Espíritu de Dios y que funciona también en un formato manipulador, queriendo construir estrategias de hombre para conocerte, métodos de hombre. Son arrancados esos velos, son quitados esos velos. Oh sí, Señor. Oh sí, Señor, para mirarte a ti, para conocerte a ti y ser transformados por tu Espíritu. Sí, Señor. Oh sí, Señor. Ceñid vuestro entendimiento. Sed sobrios en espíritu. En obediencia. No nos conformamos a los deseos del corazón, sino que te miramos a ti, Señor, este día. Te miramos a ti. Y te llamo en el nombre del Señor para que te ponga en esos lugares donde hay brechas, en esos lugares donde necesitas levantar muros. Levántate y cierra las brechas que hay alrededor de tu casa, de tu familia, con los que te rodean. Levanta esos muros de fe. Levanta esos muros de fe, levántalos. Y no le des lugar a esa influencia que busca oprimir. Que establécete con la autoridad que el cielo ha puesto sobre ti, sobre tus palabras, sobre lo que tú eres en Él.